alumnos míos conocen este tipo de ejercicios que son con los que yo trabajo y los que vamos a ir analizando. Entonces voy a pedirles que leamos este ejercicio, que analicemos el contenido y vamos a ver cuál es la respuesta correcta, ¿no? Dice, dada la siguiente gráfica y las opciones de la derecha, selecciona la respuesta que recoge las características de la misma. Tengo en la parte izquierda un gráfico, ¿sí? De una función definida por partes y está en la parte derecha 6 opciones, desde la A hasta la F, de enunciados escritos en lenguaje matemático. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es seleccionar cuáles de estos enunciados están relacionados con el gráfico y luego pues seleccionar la opción que incluya a todos ellos. Por favor, indíquenme cuál creen que es la respuesta correcta. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Estamos 6 estudiantes, vamos a pedirle 5 estudiantes, 2, 4, 5. Alex, ¿cuál cree usted que es la respuesta correcta? Jonathan, ¿cuál cree usted que es la respuesta correcta? Doctora, buenas tardes. Yo estaba analizándole aquí y me parece que en este caso la B, como está en todas, es ahí igual ya sí es respuesta. La C, el límite de 3 por izquierda y por derecha es 3. Ese no, entonces creo que es la C porque la C no es respuesta y obviamente la correcta no tiene la C. O la D también tiene, no estaba viendo la D. Perdón, no C, ¿Cuál? La opción C, según yo. Ya. ¿Alguna opinión, estudiantes, que en contra o ratificando la respuesta que ha dado Jonathan? También la C. Ya, vamos a analizar. Dice el límite cuando x tiende a 0, ¿no es cierto? Entonces tenemos que analizar lo que sucede cuando nos acercamos a 0 por izquierda y por derecha y cuando x tienda a 3 no están definidos. La primera parte, el límite cuando x tiende a 0, en efecto no está definido. Sin embargo, el límite cuando x tiende a 3, ¿qué valor es? ¿Está definido o no? El límite cuando x tiende a 3. Aquí por izquierda es 1, pero por derecha no. El límite cuando x tiende a 3 me dice que por izquierda es 1 y por derecha. ¿Qué opinan? ¿Existe o no existe? No, porque estaba así. ¿No existe? Por derecha, pero. Ya, me dice que el límite cuando x tiende a 3 no existe. Entonces, de acuerdo a ese criterio, el primer enunciado sería verdadero. ¿Qué opinan? Ojo que en estas reuniones se entendería que no son reuniones para explicar los conceptos, sino para refrescarlos, para hacerles notar cuáles son los conceptos más importantes y el tipo de preguntas que vamos a utilizar. Me preocupa un poco cuando nos indican que el límite cuando x tiende a 3 no existe. Voy a hacer una pequeña explicación de todas maneras con el objetivo de que este tema quede claro.
Bien. Voy a analizar esta parte. Y voy a hacerlo de la siguiente manera. Cuando yo me acerco, a ver, ¿dónde está esta? Cuando yo me acerco a 3 con la flecha roja, ¿por qué lado me estoy acercando? Cuando yo me acerco a 3, conforme está la flecha roja, ¿por qué lado me estoy acercando? 3, doctora. El izquierdo. Por izquierda, muy bien. Izquierda. Mire, ¿qué es lo que sucede cuando me acerco a 3 por izquierda? Voy a ir viendo algunas imágenes. Sí, a ver, voy a hacerle con más delgadito. Ah, caramba. Ya, mire, yo me voy acercando al valor 3 y las imágenes en este caso, ¿qué valor tienen? ¿Qué valor tienen cuando me acerco a 3 en el eje de las X? ¿Qué valor tienen las imágenes? Valor de 3. Valor de 3. Veamos qué sucede cuando me acerco por izquierda. Por derecha, perdón. Voy a ver qué pasa cuando me acerco por derecha. Cuando me acerco por derecha, ¿a qué valor se acercan las imágenes cuando yo me acerco a 3 por derecha? ¿Cuál sería la imagen en este punto que estoy señalando aquí? ¿Cuál sería la imagen aquí? Aproximadamente. ¿Cuál sería la imagen, el valor que estoy señalando aquí? ¿Están, chicos? 5. 5. Vamos subiendo, doctor. Sí, sí. Yo ahora te cometí un error. No, el que decíamos el valor no importa, no hay que ver el valor, sino más bien lo que pasa de izquierda a derecha. Ya. Ahí me confundí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Cuando nos acercamos en X a 3 por izquierda y por derecha, las imágenes, ¿a qué valor se acercan? Igual 3. A 3. Por lo tanto, la afirmación que está escrita, una parte es verdadera y otra es falsa. Sin embargo, como está con la conjunción, ambas partes tienen que ser verdaderas para que la expresión sea verdadera. Por lo tanto, esta primera expresión la asumimos como falsa. Vamos a ver la siguiente. La siguiente expresión nos dice: el límite cuando X tiende a 0 por izquierda es infinito, ¿cierto o no? Verdadero. Ya. Siendo más precisos, podríamos decir más infinito, ¿no? El límite cuando X tiende a 3 es 3. Verdadero. Esto es verdadero. Ah, perdón, arriba también era verdadero, ¿no? Ya. Ah, carambas. Ya. Ya, ahí está. El límite cuando X tiende a 0 por derecha es 3. ¿Es verdadero o es falso? Sí, es verdadero. Ya, es verdadero. El límite cuando X tiende a
3 es 1. Ese es falso. Ya, pero yo veo que aquí está esta relación. Aquí yo veo con claridad que se relaciona este número, por aquí hay este valor 1. No será esa la imagen. Sí, Perdón, no pero será ese límite. no se supone que es el límite, no solo. Ese sería como ¿cómo es él? Solo probar el punto. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? La imagen, aquí estaríamos Bueno, hablando solo la F imagen. de 3, F de 3 Eso, F sería de 1, 3. ¿no? Eso, F de Entonces, 3. aquí es importante tomar en cuenta que el límite y la imagen son conceptos diferentes y ese sentido tiene esta expresión. Entonces, esto es falso. Lo verdadero sería que la imagen de 3 es 1, pero no el límite. Y el límite cuando x tiende a 6 es 0. ¿Qué opinan? ¿Es verdad o es falso? Sí, porque se cumple tanto izquierda por derecha. ¿Ya? Bien, entonces tengo que debo excluir la opción que tenga A y que tenga E. Perdón, este es verdadero, ¿no? Ya. Que tenga A y que tenga E. En este caso, B tiene A, C tiene E y D tiene E. Por lo tanto, ¿cuál ha sido la respuesta correcta? ¿Cuál ha sido la respuesta correcta? Y no, doctor. La A tiene B que es verdadero, C que es verdadero, D que es verdadero y F que es verdadero. Esta es la opción correcta. Ya. Excluye A y excluye E. Eso estaba para 2 minutos. Creo que este gráfico seguro lo vimos con ustedes. Dice, dadas las siguientes gráficas, seleccionar cuál de ellas, aquella en la cual f de A no esté definida, pero sí existe el límite cuando x tiende a A. ¿En cuál de ellas f de A no está definida, pero sí existe el límite? Según yo es la B. La B. Ya. ¿Qué opinan? Los demás, ¿qué opinan? ¿Es la B? Que f de A no esté definida, pero que sí existe el límite. Me dicen la B. Y más bien la opción B es la primera que deberíamos excluir. ¿Quién me dice por qué debo excluir la opción B? Porque no es el mismo límite de A. Sí, sí, claro, debería ser la C. La opción correcta podría ser la D. La D. La D. La opción correcta es la D. La B no puede ser porque la primera condición nos dice que f de A no esté definida y f de A sí está definida. Es el único gráfico en el que f de A está definida. De hecho, este sería el primero que le descartaría. Luego descarto esta opción. Bueno, también acá en C está el límite, está f de A definido. Descartaría estas dos. La opción B y la opción C, porque en ambas tengo definido A. ¿Cómo sé que está definido A? Por esta representación gráfica. Me queda A y me queda D. En A, cuando me acerco por izquierda al valor de A, las imágenes se acercan a un valor, y cuando me acerco por derecha, las imágenes se acercan a otro valor. No existe límite. La respuesta correcta es la opción D. O sea, pero doctora, la A sí existiría el límite, solo que son diferentes. Claro, con la definición, ahí sí, pues como A es por izquierda y por derecha el mismo, obligatoriamente es el D, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, a ver, no es que
una cosa es límite de una función en un punto y otra cosa son límites laterales. Existe límite cuando los límites laterales son iguales. Son iguales. Sí, sí, sí. Entonces, no podemos decir si existen límites, no, existen límites laterales, pero existe un solo límite en un punto. ¿Ya? Ya, sí, sí, ya me acordé. Sí, sí. Ya. A ver, vamos con esta. Ahí está. Dada la función f de x igual a la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado más px, seleccionar la opción para la cual la función tenga una asíntota oblicua. Y entonces les doy varias opciones. Les digo para p elemento de los reales positivos, para p elemento de los reales, para ningún valor de p. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Les doy un minutito para que analicen. Asíntotas. ¿Tienen alguna respuesta? ¿Cuál es el análisis que tenemos que hacer? ¿Cuál es el análisis que tenemos que hacer? Ya, muy bien, tenemos que analizar la cantidad subradical para establecer básicamente los valores, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que acordarnos es que la pendiente es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. En este caso, el valor de la pendiente, límite cuando x tiende a infinito de raíz cuadrada de 1 más x cuadrado más px sobre x, nos quedaría al evaluar infinito sobre infinito. Entonces tenemos que buscar mecanismos que nos permitan levantar esa indeterminación. Para ello, lo que hemos hecho es introducir dentro del radical a x que estaba fuera del radical, introducimos, ¿no? ¿Y por qué divido para x al cuadrado? ¿Cuál es el objetivo de dividir para x al cuadrado? ¿Cuál es el objetivo? Quitar la indeterminación. Ya, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cómo utilizar? ¿Qué recurso? El que nos queda siempre 1 sobre infinito sobre 0. Límite
cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es igual a 0. Vamos a utilizar ese recurso algebraico o matemático que tenemos. Para eso divido para x con el mayor exponente, en este caso para x al cuadrado. Simplifico, aplico propiedades de límites y entonces decimos, nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado más límite cuando x tiende a infinito de 1 más el límite cuando x tiende a infinito de p sobre x al cuadrado. P en este caso podría ser cualquier número real, ¿no es cierto? Que pues nos permitiría que esta expresión exista. Ahí nos quedaría 0 más 1 más 0 dividido para 1 y tendríamos una pendiente igual a 1. Si le analizamos desde esta manera, la opción correcta sería para cualquier número real. Para cualquier número real. Pero también tendríamos que ver qué sucede, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en el caso de que se le tenga únicamente la expresión de esta manera? ¿Qué deberíamos analizar? ¿Qué deberíamos analizar además? Ya me dijeron al inicio. Lo que dijo el compañero, que es mayor o igual que 0. Debemos analizar también, ¿no es cierto?, que esta expresión sea, bueno, aquí la pendiente sale 1 o sale 0. 1, está bien. Aquí tenemos que ver que esta expresión sea mayor que 0. Resuelvan, por favor, esta expresión, indíquenme en qué valores de P hacen que esa expresión sea verdadera. ¿Qué pasó? ¿Tenemos ya alguna respuesta? Esto ya ustedes tienen que simplemente resolver, ¿no? ¿Cuánto nos queda? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Alguien puede decir alguna respuesta, chicos, chicas? ¿Qué tengo que hacer para analizar esta expresión? Para analizar P, yo pienso que en este caso de ley tiene que irse por la fórmula general de las cuadráticas para analizar qué sucede con esa P. ¿Ya? Y deberíamos analizar desde toda la expresión básicamente ¿qué? El discriminante nada más. Ya, el discriminante, ¿no es cierto? Y entonces del discriminante, ¿cómo nos quedaría? Me va a quedar P cuadrado menos 4. P cuadrado menos 4. Por lo tanto, ¿qué valores podría tomar P? Aquí estoy ya con miedo de equivocarme de las dos raíces. Más menos 2, pero ahí ya tengo que volver a recordar qué pasaba cuando era esa situación. Ya. Con los puntos críticos.
No serían en este caso puntos críticos. Lo que tenemos No que necesariamente. hacer es resolver esta inecuación y establecer cuáles serían los intervalos para los cuales P en efecto Claro. permite la condición, ¿no? Entonces, vamos ustedes resolver la inecuación. Ya, esto les dejo pendientes. Escucho que hay muy pocos estudiantes que están pendientes del tema. Voy a seguir con lo que es lo fundamental, que en nuestro caso son los temas de cálculo y que voy a dar prioridad. Vamos a analizar esta pregunta. Dice, dadas las siguientes afirmaciones, seleccionar la verdadera. A, si el límite cuando x tiende a 1 por derecha es igual a f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x, entonces se puede asegurar que la función es continua en 1. ¿Qué dicen? ¿Es verdad o es falso? Si el límite cuando x tiende a 1 por izquierda es igual al límite cuando x tiende a 1 por derecha de una función cualquier f de x, entonces la función es continua en 1. Doctora, por la continuidad era respecto al dominio, ¿no es cierto? O sea, no debía cortarse la gráfica en ningún momento para que sea continua siempre. Así es, exactamente, no tiene que cortarse en ningún punto. Entonces, no, pero no necesariamente. ¿Qué opinan? ¿Es verdad o es falso? A ver, es falso. ¿Quién me dice por qué es falso? ¿Qué condición falta? Una de las condiciones para que exista continuidad es de que los límites laterales sean iguales. ¿Cuál sería la otra condición? Que f de 1 exista. Que f de 1 exista y que además, ¿cuál sería la tercera condición? Que f de 1 sea igual al límite. Al límite. Entonces, en este caso estoy solamente enunciando una de las tres condiciones y no las tres. Por lo tanto, es falso. ¿Sí? Esta sería falsa porque estamos enunciando solo una de las tres condiciones. Vamos con esta expresión. Siempre que f y g sean continuas en A, se tiene que f sobre g es continua en A. ¿Qué opina? Claro, dele. Sí está bien porque no afecta en nada. Según al dividir. No, pero puede ser que se elimine. Estas preguntas, doctora, están para pensar. Falta una condición ahí. Claro. Pensemos. A ver. ¿Qué condición falta? Algo elemental falta ahí. Ya, esa es una condición fundamental que siempre debemos recordar y por eso, al ser verdadera esta primera parte es incompleta porque falta ese tema. Vamos con la siguiente. Si f es continua en B y el límite cuando x tiende a B por derecha de la función f de x es igual a c, entonces podemos asegurar que el límite cuando x tiende a B de f de x es igual a c. ¿Qué opina? Yo creía que es falso porque no necesariamente coinciden siempre el límite por izquierda y derecha. A ver, leanle de nuevo. F es continuo en B. Ya. Es entonces condición. Es verdadero. Sí, esta es verdadera, ¿no?
Esta es verdadera, porque f es continuo, entonces significa que existe límite y que el límite es igual a la imagen. Esta sería la verdadera. Analicemos la última. Si f es una función continua en A y f de A es igual a 4, entonces el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 4. Ahí hay una trampita, ¿cuál es? Cuando nos dice que el límite de x, en este caso tenemos el 2 ahí, ya que ninguna nos especifica, solo nos está diciendo en A y este f de A, no nos está especificando un número. Muy bien, esa es la parte, ¿no? Tal vez inclusive le podría poner así para que sea, pero por ahí está, la tendencia era lo que era la. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es C. ¿De acuerdo? Sí. Vamos con otra. Bueno, estas ya son de integrales, que en este caso no trabajan conmigo, van a trabajar conmigo. Denme un minuto, dejo de compartir un minutito que aquí se me ha ido con respuestas. Comparto la pantalla. Ya, ahora nos dice, vamos a ver, en este caso inclusive podríamos pensar en una opción ninguna, que les voy a poner. Ya. Por favor, analicemos y vean cuál es la respuesta correcta. Les doy un minutito para que analicen. Muy bien, vamos a pedirle por favor que nos diga Franklin.
Franklin Chicaiza, ¿cuál sería la respuesta correcta y por qué? A ver, la primera descarta, la primera es falsa o es verdadera. La primera me dice que es falsa. Dice límite cuando X tiende a cero no existe. ¿Qué opinan? ¿Es falsa o es verdadera? Sí, está bien marcada como falsa porque sí existe. Claro que existe. ¿Cuál es el límite cuando X tiende a cero? -4. Es -4. Entonces, la primera es falsa. Vamos a ver, la segunda. La Ya está primera ahí. derivada de X es mayor que cero si X mayor que cero. Nos puede dar una idea, doctora. Ahí sí yo ya me perdí. Ahí sí ya no me acuerdo cómo era que le analizábamos gráficamente esa parte. A ver, la primera derivada de una función está asociada con el tema de, a Límites. ver, la derivada de una función, ¿qué representa? La derivada de una función. ¿Qué es la derivada de una función? O sea, podemos regresarnos y decir que es el límite, pero poniéndole con la definición, pero no creo que esté relacionado con eso así ahorita. Claro, la definición está asociada a la pendiente de la recta tangente. A ver, voy a dejar de compartir un minutito esto y voy a ayudarles con este tema. Más que nada recordar esos puntos claves porque, o sea, realmente a veces eso de las gráficas, analizarles, sí nos complica un poco porque ya como no hemos revisado hace tiempitos, pero no es que nos olvidamos, sino más bien que no recordamos. Ya, ahorita les voy a ver este tema que les va a ayudar bastante. Sí, una idea que nos despeje ahí todas esas dudas. Ya, voy a compartir pantalla. Compartir. Ya. A ver, vamos a analizar este ejemplo. Pongan atención, por favor, a esto que voy a ir indicando. Voy a dejar esto. Ya. A ver, con esto quiero darles las claves de algunas cosas de primera y de segunda derivada. Primero, tengo yo una función f que está definida como y igual a seno de x en un intervalo que va de 0 a 2pi y como ustedes pueden ver es la función seno de x. ¿Sí? Escojo esta función porque me ayuda bastante a explicar lo que voy a trabajar a continuación. Bien, voy a asumir un punto, de la función que va a ser, a ver, déjenme ver cuál es el punto de la función que tengo que ubicarle. ¿Dónde estás? Punto P.
No. Ya. Doctor, antes de que continúe, disculpe, no sé si solo es a mí, pero creo que no, yo no puedo observar nada. Ah, no sé están, si ya, ahorita mismo. se puso como negro, creo. Solo, no sé si se va yo o algo pasó con mi celular, no sé. Sí se observa el GeoGebra. ¿Sí se está viendo GeoGebra? Yo también observo. Sí, Ah, ya, entonces es mi problema, ya me conecto en la computadora. Ya. Ya, ahí está. Bien, entonces he ubicado aquí una función y he ubicado un punto P. Quiero verle mi deslizador, no le encuentro. ¿Dónde está el deslizador? Aquí está. Ya, aquí está el deslizador. He ubicado un punto P que, como ustedes ven, se mueve alrededor de nuestro gráfico. ¿Sí se está viendo? Chicos, ¿sí se ve o no? Ya, muy bien. Tomen en cuenta ese punto P, que es el que nos va a ir orientando todo lo que tenemos que hacer. Voy a graficarle en ese punto P la tangente de la recta tangente, ¿no? Voy a ubicarle en ese punto la recta tangente. Y entonces, la recta tangente es esta, ¿ya? Voy a cambiarle de colores más para que le distingan mejor. Vamos a ponerle. ¿Se ve ese color? Sí, creo, ¿no? Bien, mire, entonces, mire cómo esta recta, la recta que estoy moviendo, esta recta de color café, ¿no es cierto? Se mueve. Esta recta, ¿qué está representando? ¿Qué les dije que representaba? ¿Qué representa ahí? ¿Qué es esta recta? La la pendiente. tangente. ¿La pendiente o la tangente? Si yo hubiese trazado una recta algo así, perdón. Si yo hubiese trazado una recta se me ocurre algo así. ¿Qué sería esta recta? Secante. Secante, ¿no? Ya. Pero estoy trabajando con esta recta. ¿Esta recta qué es? Es una tangente. Es una tangente, ya, entonces estoy trabajando con la recta tangente a la curva que corta, ¿no es cierto?, en el punto P. Muy bien. Ahora, mire, en este punto, ¿no es cierto?, la tangente tiene una inclinación. Si voy por acá, cambia la inclinación, cambia la inclinación. En este punto, ¿cuál sería aquí arribita? No le logro ubicar bien. Y más acá. Bueno. Aquí en este punto sería 0, ¿no es cierto? Justo en el punto máximo, la inclinación de la recta sería 0. Va cambiando, igual aquí en este punto la inclinación sea 0 y acá también. Cuéntenme, ¿qué signo tendrá la pendiente de esta recta en ese punto? Solo el signo. Pues ahorita es positivo. Ya, positivo. Acá. Al contrario, negativo. Negativo porque la inclinación de la recta es mayor de 90 grados. Acá. Negativo. Acá. Igual. Negativo. Acá. Ese es el positivo. ¿En qué intervalos la pendiente de esta recta tangente va a ser positivo y en qué intervalos la pendiente de esta recta tangente va a ser negativo? Positiva sería desde 0 a pi medios, unión 3 pi medios a 2 pi, hasta esta gráfica de aquí. Ya, muy bien. ¿Y negativa? Pi medios hasta 3 pi medios.
Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, cambian los signos. Yo le voy a ubicar ahora aquí un punto, me parece que es este, no. Ya. Mire cómo va a irse relacionando aquí, ¿no? Este punto Q. Este punto Q va a tener por coordenadas en X el valor que tenemos en X y en Y la pendiente de la recta tangente. Este punto Q entonces tiene por coordenadas en X el valor de X y en Y el valor de la pendiente de la recta tangente. Como aquí tenemos 45 grados la inclinación de esta recta, por eso tenemos que la pendiente sería 1 y tenemos punto 0,1. Mire, aquí en este punto, ¿no es cierto? Tendríamos que el punto es 0,5 en X, porque estamos hablando del mismo valor del dominio, y en Y sería 0,88, que correspondería a la pendiente, ¿no es cierto?, de la recta tangente. Sigamos. Bien, aquí miren este punto, ¿cierto? Acá tendríamos, bueno, el punto Q menos 1,6 y menos 0,3. ¿Sí se da cuenta que aquí la pendiente ya era de signo negativo? Mire, ¿hasta dónde seguirá en el eje de las... ¿Hasta dónde seguirá Q en el eje de las Y negativas? ¿Hasta qué valor? ¿Hasta qué valor tendremos pendientes negativas? Al llegar a 3 pi medios. Muy bien, hasta llegar a 3 pi medios. ¿Qué va a pasar después de 3 pi medios? Cambia nuevamente. Se hace positivo. ¿Sí se da cuenta cómo generé este conjunto de puntos aquí? ¿Sí? Ya. Aquí entonces es en donde usted tiene que acordarse de que, primero, cuando nosotros estamos hallando la derivada, lo que estamos hallando es en realidad la pendiente de la recta tangente en un punto determinado. Cuando yo hallo la derivada de esta función, la derivada de la función seno, ¿cuál es, chicos? ¿Cuál es la derivada de la función seno? ¿Cuál? Coseno. Coseno. Y en efecto, mire que todos los puntos que yo ubiqué están dentro de Y', que es coseno de X. ¿Qué es lo que fuimos haciendo? Lo que decíamos es, vamos, ¿no es cierto?, a ir ubicando los valores de X y vamos a irle relacionando con la inclinación de la tangente. Y entonces encontramos todos estos puntos que corresponden a la derivada de la función. Cuando entendemos eso, todo lo demás se hace bien sencillito. Y entonces comenzamos por lo siguiente. Voy a decir, la primera derivada me ayuda a encontrar puntos críticos, puntos máximos o puntos mínimos, los puntos críticos, también llamados puntos extremos. Entonces, ¿cuándo se da un punto extremo? Sería un punto extremo los que voy a señalar. Estos serían puntos extremos, ¿cierto o no? Chicos, punto máximo y punto mínimo. Ya, ahora bien, este punto máximo, como ustedes pueden ver, está asociado al valor en el cual se hace cero la derivada. El punto A tiene por coordenadas 1,57, el valor de X, que corresponde aproximadamente a pi medios, divida 3.1416 para 2 y le queda 1,57 en X y 0 en Y. El punto de corte de la función derivada con el eje de las X nos puede dar un máximo o nos puede dar un mínimo. Acá tengo 4,71 que corresponde a 3 por 3.1416 dividido para 2,0. Y entonces digo,
Este punto, si yo le analizo, le encuentro el valor de la función, si evalúo x, que en este caso es pi medios, si evalúo pi medios en la función, me da el máximo. Si evalúo 3 pi medios en la función, en este caso me da un mínimo. ¿Sí? Chicos, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo sé si es un máximo o si es un mínimo? ¿Por qué? Porque la derivada antes de este punto está en el eje o tiene más bien valores que. ¿Cómo son los valores? Positivos en este caso. Y luego Negativos. negativos. Entonces, antes tiene valores positivos y si ve cómo está pasando el punto este que le llamamos Q y que ahora está en el eje negativo de las X. ¿Sí? ¿Y cómo sé que ahora es un valor mínimo? Porque en cambio va de menos a más. De menos a más. Entonces, si va de más a menos es un máximo y si va de menos a más es un mínimo. No sé si hasta aquí alguna pregunta. Y aquí le podemos hacer algo parecido a la pregunta para verle gráficamente. Sí, ya vamos ahorita a pasar justo a responder la pregunta. Deme un minutito que me están haciendo una pregunta. Ya. Vamos justo a pasar a la pregunta, pero lo que yo quiero que entiendan es esto. A ver, les voy a hacer algunas preguntas. Primero, ¿qué es la derivada de una función? La pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. Muy bien. Ese concepto es el que usted tiene que siempre acordarse. La derivada es la pendiente de la recta tangente. En muchas ocasiones, más que el valor mismo de la derivada, ¿qué nos interesa? Una función se supone que los puntos máximos y mínimos. Para eso utilizábamos la derivada. Pero para Puntos analizar eso, críticos de la concavidad. ya eso va en la segunda derivada. Más que el valor de la derivada, ¿qué me interesa? No le entiendo la pregunta. Los A ver. puntos críticos. No. Acá les decía, el punto Q que estoy moviendo, ¿no es cierto? ¿Qué signo, en qué cuadrante o en qué eje de las Y se encuentra? Positivo, Y ahora, ¿en qué eje de las Y se encuentra? negativo, ya. Positivo. ¿Qué nos interesa más que el número? La inclinación de la recta en este punto, la inclinación de la recta en este punto, la pendiente, ¿no es cierto? La pendiente de esta recta. ¿Qué signo tiene? Positivo, Y acá, negativo, y acá, otra vez positivo. ya. ¿Qué nos interesa más que el número en sí? Entonces el signo, El signo nos interesa para saber cómo va cambiando, si es un punto máximo, si es un punto mínimo. Ya. Entonces, primera cuestión. Cuando hablamos de la derivada, estamos hablando de la pendiente de la recta tangente. Segunda condición, la primera derivada nos permite encontrar puntos críticos, máximos o mínimos. ¿Qué característica tiene el punto máximo y el punto mínimo que encontramos? ¿Qué tienen en común? que tienen cambio de signo en sentido a su valor de la pendiente. Que aquí hay un corte, ¿no es cierto? Del gráfico que hicimos de la derivada, hay un corte en el eje de las X, acá en ambos. Por eso es que cuando vamos a hallar los puntos máximos y mínimos, lo que hacemos es, primero, derivo la función. Segundo, igualo a 0.
igualo a 0, porque estoy buscando este punto y este punto de existir, igualo a 0. Entonces, hallo la primera derivada, igualo a 0. Y luego evalúo el valor de la ordenada, perdón, de la abscisa en la función original. El valor de la abscisa en la función original y encuentro los puntos máximos y los puntos mínimos. ¿Cómo sé si es máximo o mínimo? Tomo un valor de la derivada, ojo, tomo un valor, ¿no es cierto? Tomo un valor de X y evalúo en la derivada, un valor menor que el punto en donde estoy analizando y un valor mayor que el punto en donde estoy analizando. Y entonces me interesa el número o el signo. El signo. Si encuentro que tengo más antes y menos después, ¿qué concluyo? Máximo. Y si tengo el signo menos antes y más después, ¿qué concluyo? Mínimo. Ya. Esto en cuanto a la primera derivada. Vamos a ver qué sucede con la segunda derivada. Ya. Vamos a graficar la segunda derivada. En realidad, la segunda derivada sería la pendiente de la recta tangente de la primera derivada y en este caso es este gráfico. La segunda derivada nos ayuda a ver en qué puntos cambia de concavidad la función, es decir, si tiene concavidad hacia abajo y pasa a concavidad hacia arriba o viceversa, si tiene concavidad hacia arriba y pasa a concavidad hacia abajo. ¿Cómo hallamos eso? Mire, ¿en dónde está cambiando la concavidad en este caso? Sí, exactamente. En el punto en donde la segunda derivada se hace 0. Entonces, para hallar el cambio de concavidad, hallo la segunda derivada, igualo a 0, y entonces en ese punto podríamos decir que podría haber un cambio de concavidad. ¿Qué tenemos que hacer? Igual, analizar el signo de un valor que esté antes del punto en que estamos analizando y un valor que esté después del punto que estamos analizando. Si el valor que está antes es negativo, la concavidad de la función es hacia abajo. Y si el signo que encontramos es positivo, como en este caso, la concavidad de la función es hacia arriba. Con esto vamos nuevamente a nuestro gráfico. Bueno, hagamos un segundo ejemplo y vamos al gráfico. Ya, un ejemplo súper facilito. Tengo aquí esta función, es una función cuadrática, súper sencillita, que ustedes la pueden mirar. Igual que en el caso anterior, he ubicado un punto P. Ahí. He ubicado un punto P, ¿sí? Que es parte de la función, ¿no? Voy a ubicarle en el punto P, la recta tangente. Y entonces mire la recta tangente, cómo va cambiando, ¿no es cierto? Y lo que nos interesa es el cambio de signo. Voy a asociarle un punto que se llama A y que nos da el valor de X, el mismo valor de X del punto P, y nos arroja en Y el valor de la pendiente de la recta tangente, entonces la inclinación. En todos estos puntos, como ustedes ven, la inclinación es positiva y por eso nos queda de esa manera. Ahí la inclinación es 0, una recta horizontal, y aquí la inclinación es negativa, y si se dieron cuenta que a partir de este punto, los otros ya nos quedan en el eje negativo de las Y, porque la inclinación es negativa. ¿Ya? Aquí está el gráfico de la primera derivada, que coincide exactamente con lo que acabamos de hacer. Entonces, cuando nos dicen que analicemos si es un punto máximo, si es un punto mínimo, lo que nos está diciendo es, tiene que ver el tema de la primera derivada, cómo va a cambiar, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo,
En este punto, la pendiente es 0, ¿sí? La pendiente de la recta tangente es 0, la primera derivada es 0, este es un punto crítico. ¿Cómo sé si es un punto máximo o es un punto mínimo? Porque al tomar valores cercanos por izquierda, ¿no es cierto? En X, por izquierda, al evaluar en la primera derivada me quedan valores positivos y al evaluar en la segunda, con un valor que esté cercano a 4 por derecha me queda valores negativos. Entonces sé que va este punto a ser un punto máximo. Vamos con un ejemplo más y con este cerramos. A ver, vamos uno más complicadito. Vamos con el 6. Con ustedes todavía no trabajé así el tema de la derivada, ¿no es cierto? De lo que me acuerdo. Porque justo estaba desarrollando esto. Ya le tengo bien avanzadito esto. Sí, así lo veo. Ya está solo de cómo reproducir, como quien dice. Sí, a ver, vamos aquí, vamos a ubicarle, estos puntos le voy a quitar, el punto C sí tiene que estar. Ya, entonces igual, un punto A. Ya, ahí está el punto A, que es parte de nuestra función, ¿sí? La tangente. ¿Qué opinan ustedes de esta recta? De la recta que está con color negro. ¿Qué opinan de esa recta? Siempre es que... Iba a su pendiente. ¿Cómo va a ser la inclinación? Positiva. Siempre va a ser positiva, si se dan cuenta, en este caso nunca vamos a tener negativa, No hay es un decir, punto esta sería máximo. una función estrictamente creciente. Si se dan cuenta, esta sería una función estrictamente creciente y esto va a suceder con las funciones polinómicas de grado impar. Una función polinómica de grado impar va a tener una forma parecida a la que estamos mirando y va a ser o siempre creciente o siempre decreciente. No va a cambiar su monotonía, ¿ya? Mire, voy a ubicarle ahora, como siempre le he venido haciendo, un punto. ¿Cuál sería este punto? A ver. El punto A. Ya no le he puesto el punto, solamente le he puesto ya la segunda derivada. Mire, ¿por qué creen que aquí está la segunda derivada, no? Con color lila. ¿Por qué creen, chicos y chicas, que... a ver, más bien, la pregunta sería, ¿en qué cuadrantes se encuentra el gráfico de la segunda derivada? Segundo. En el primero y en el segundo. ¿Qué características tienen ambos cuadrantes? ¿Cuál es la característica común de ambos cuadrantes? Positivo. Que tienen el eje Y positivo, es decir, siempre van a tener sus imágenes positivas. Y es lo que acabamos de decir. Acuérdese que la pendiente de la recta tangente es lo que nos indica el cambio, si es que existe, ¿no es cierto?, cambio de monotonía, si es una función creciente o decreciente. Y en este caso siempre es positiva, significaría que la función siempre es... ¿Qué sería siempre si vemos que las pendientes para cualquier valor es positivo? ¿Qué concluiríamos? ¿La gráfica es creciente? Que la gráfica siempre va a ser creciente. Y por lo tanto, ¿qué no voy a poder obtener? Máximos o mínimos. Máximos o mínimos. Pero miren, ¿qué va a pasar cuando yo iguale a 0, ¿es cierto? La primera derivada. Igualo a 0 la primera derivada, ¿no es cierto? Y me va a quedar este punto. Pero va a suceder que al evaluar en la primera derivada con un valor antes o menor que 1 y un valor mayor que 1, en ambos casos los signos van a salir más y más. Significa entonces que no hubo cambio de monotonía. Vamos con la segunda derivada. Aquí está la segunda derivada. Ah, y aquí esto es súper interesante. Ojo,
Mire, tengo función polinómica en tomate, ¿no? Función cúbica. Mire el gráfico de la primera derivada. Es un gráfico de una función ¿qué? ¿De qué tipo de función es? ¿De qué grado? Cuadrático de grado 2. Cuadrática. La primera derivada es cuadrática. Y la segunda derivada, mire cómo quedó. ¿Qué es? Es lineal o de grado 1. Es de grado 1. Es de grado 1. La primera derivada, la función cúbica, la primera derivada cuadrática, la segunda derivada cúbica. ¿Se acuerdan que hay una propiedad que nos dice que cuando nosotros tenemos una función de grado n, la derivada va a ser de qué grado? N-1, polinómico. N-1. Luego les voy a presentar unos ejercicios para ver si ustedes están claros en aquello. ¿Ya? A ver, con esto cierro esta parte. Cierro esta parte y ahora sí. Dice, la primera derivada es mayor que 0 si x es mayor que 0. ¿Qué nos está pidiendo que analicemos? Nos está pidiendo que analicemos qué pasa con la inclinación de la recta tangente en este intervalo. ¿Qué pasa con la inclinación de la recta tangente en este intervalo? ¿Qué opinan? ¿Cómo sería la inclinación de la recta tangente en ese intervalo? ¿Sería también positiva? Sería positiva, ¿no es cierto? Todas tendríamos así. Así sería. Algunas voy a trazarles, ¿ya? Por decir algo. Ya. Todas tendrían una pendiente, algo así. Por lo tanto, ¿qué opinan del literal B? Es verdadero, entonces. Es verdadero. Es verdadero. Analicemos el caso del literal C. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del caso del literal C? Dice, la segunda derivada es mayor que 0. ¿Qué significaba que la segunda derivada sea mayor que 0? Que la concavidad sea hacia arriba. Segunda derivada igual a 0 significa que la concavidad es hacia arriba. Mire, aquí está el gráfico de la segunda derivada. En color lila. Este es el gráfico de la segunda derivada. Cuando las imágenes de la segunda derivada, las imágenes son negativas, la concavidad, ¿cómo era? De la función. La concavidad de la función es hacia Abajo. Y cuando las imágenes de la segunda derivada son positivas, la concavidad es Hacia arriba. hacia arriba. Entonces, si la segunda derivada es negativa, la concavidad de la función es hacia abajo. Si las imágenes de la segunda derivada es positiva, la concavidad va hacia arriba. Ya. ¿Qué opinan con esta condición? Dice que la segunda derivada es positiva si x es menor que menos 2. Voy a indicarles en qué intervalo sería. ¿Qué opinan? En ese intervalo estoy analizando. Falso. Creo que es falso. La concavidad es mayor que 0. A ver, perdón, la segunda derivada es positiva, es mayor que 0. ¿Cómo está la concavidad? Voy a hacer esto. No sé si se va a alcanzar a ver lo que voy a hacer, esta travesura. Vamos a borrar.
para que le asocie. Ya, con color lila está la segunda derivada. Cuando las imágenes de la segunda derivada son negativas, la concavidad es hacia abajo. Cuando las imágenes de la segunda derivada son positivas, la concavidad es hacia arriba. Cuando la segunda derivada es menor que cero, la concavidad es hacia abajo. Cuando la segunda derivada es mayor que cero, la concavidad es hacia arriba. Ya. ¿Qué opina? Estoy analizando este intervalo. Verdadero. Dice, la segunda derivada es positiva cuando x sea menor que menos 2. Si la segunda derivada es positiva, ¿cómo es la concavidad? Hacia arriba. Si la segunda derivada es positiva, la concavidad es hacia arriba. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está hacia arriba? Entonces, ¿qué ha sido? Verdadero. Es verdadero. Ya. Dice, si la segunda derivada es negativa cuando, o más bien, la segunda derivada es negativa cuando x sea mayor que 0. La segunda derivada, estoy hablando de concavidad, dice, la segunda derivada es negativa cuando x es mayor que 0. ¿Qué opinan? ¿Cómo le ven a la concavidad de la función? ¿Existe concavidad en esta función? No existe concavidad. Según yo, no. Tal vez no se le ve completo, ¿no? Pero para dónde se nota que es cóncavo Bueno, hacia para- arriba. claro, Cóncavo ese hacia es. arriba es esto, ¿no? Cóncavo Sí. hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Ya, entonces, a ver, La cóncava hacia abajo sería verdadero, negativo. Cóncavo Sí, está hacia bien. abajo implica que Verdadero. ya Es verdadero. Sí, está bien. es cóncavo hacia abajo, es verdadero. Ya. Dice 0, menos 4 es un punto crítico. 0, menos 4 es un punto crítico. ¿Qué opinan? Creo que es falso porque no existe, o está justo ahí vacío. No podría ser punto Perdón. crítico si no existe. Claro, 0 menos 4 es un punto que no está definido en la función. No existe, ¿no es cierto? No existe. Entonces, aquí, en realidad la intención inicial era ponerle cerrado y que sí sea. Pero en este caso, este punto no es parte de la función porque está abierto, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería falso. Ya. Y el último, ¿cómo quedaría? 0, menos 4 es un punto de inflexión. ¿Qué opina? Bueno. Cambia la inflexión ahí. Menos 4,0 es un punto de inflexión. No, ese es mío. Es un punto crítico, ¿no es cierto? Ya, este también sería falso porque en realidad es un punto crítico. Y ahí, pues, ¿cuál sería la respuesta correcta? Ninguno. Ninguno, ¿no es cierto? Ninguno. Ya, no sé si está claro lo que estoy indicando. Vamos con otro. Espero que con este ejercicio les vaya mejor, ¿ya? Vamos, déjenme un ratito, voy a dejar de compartir y voy a hacer lo siguiente. Acá.
Voy a abrirle un poquito al gráfico, ya les comparto para que se vea mejor. Ya. Ahí está. Y voy a hacerle así. Bien, ahora sí, comparto. Comparto y comparto. Listo. ¿Qué opinan, chicas y chicos? A ver, traten de ver cuál... voy a ponerles las opciones, ¿no? Que no se les ve. Ahí. Ya, ahí está. Analícenle, por favor. ¿Tenemos alguna respuesta ya? Lo que te van a analizar. Bueno. ¿Tienen ya alguna respuesta? No. La opción, perdón, ¿cuál me dice? ¿Cuál opción? No le alcancé a escuchar. Doctor, no sé si en el micrófono creo que está mal. La A. ¿Cuál? La A. A ver, vamos a analizar si es la A. Ya. Entonces, mire, vamos a ver.
¿El dominio de la función son los reales? ¿Dónde está recortada la gráfica? No. Es falso. Básicamente aquí tenemos un punto que no es elemento del... Ah, claro, no. Alguien puede decir arriba está así unido. No, no, no. La tendencia es esta, es falso. La primera derivada es menor que 0. La primera derivada es negativa cuando x esté entre 2 y 3, unido al intervalo entre 4 y 6. Sí, eso es verdadero. La primera derivada significa la inclinación de la El recta. signo. El signo estaríamos diciendo que la función es creciente o es decreciente, si decimos que es menor que 0. Si la primera derivada es negativa, ¿la función es creciente o es decreciente? Si la primera derivada es negativa, ¿cómo sería la inclinación de la recta tangente? Negativo. Mayor que 90 grados, negativo, ¿no es cierto? ¿Qué opinan? ¿Es verdadero o falso? Verdadero, eso es. Es verdadero, ¿no? Aquí yo puedo ubicar cualquier recta tangente, mire, cualquiera, ¿no? En estos intervalos, y las inclinaciones siempre van a ser mayores que 90 grados. Por lo tanto, no sé qué travesura hice. Ya, aquí está. Por lo tanto, esta condición es verdadera, ¿no? Ya. Vamos con la siguiente. Dice que la primera derivada es positiva en los intervalos de -2 a 2, unido de 3 a 4, unido de 6 a más infinito. ¿Qué opina? ¿Es verdadero o falso? La primera derivada es positiva, es decir, la función es creciente. Es verdadero. Es verdadero. En efecto, esta es verdadera. No sé si alguien tiene dudas. Ya. La primera derivada es evaluada en 2. La primera derivada evaluada en 2 es igual a la primera derivada evaluada en 6 y es igual a 0. También es verdadero. Perdón, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. La primera derivada igual a 0. La primera derivada igual a 0 significa que la pendiente es esto. A esos tendríamos. ¿Sí? Entonces, ¿son puntos máximos o son puntos mínimos? Y esto es también verdadero. Bien, sigamos. La segunda derivada es positiva cuando x está entre 0 y 3. La segunda derivada es positiva cuando x está entre 0 y 3. Entre 0 y 3. Falso. La contrariedad ahí está al revés. ¿Es falso o es verdadero? No les escuché. ¿Falso o verdadero? Falso es eso. Falso, ¿no? Porque la segunda derivada es positiva, ¿cuándo? Cuando la concavidad es Sí. hacia arriba. Dice, la segunda derivada es negativa cuando x está entre 2 y 3, entre -2 y 3. ¿Qué opina?
Eso sí está bien. Esa sí Verdadero. sería verdadera, ¿no es cierto? La segunda derivada evaluada en 0 es igual a 0. ¿Qué opina? La segunda derivada evaluada en 0 es igual a 0. ¿Qué significa que la segunda derivada esté evaluada en 0? Que va a haber un punto de ¿qué? ¿Cómo es que pasa de cóncavo hacia arriba hacia abajo? ¿Cómo es? Inflexión, pero ahí no Ya, está. entonces que la En cero. segunda, exacto, que la segunda derivada sea igual a 0 significa que existe un punto de inflexión. Y nos dice que el punto de inflexión estaría aquí, en este punto que estoy señalando. Voy a remarcarlo. La pregunta en otros términos, lo que le está diciendo es, aquí hay un punto de inflexión. ¿Qué opina? No, más bien No, sería más arriba, no, porque señala el punto cero. No sería, ni siquiera está dentro de la gráfica. no, es que 0 en X. 0 en X y en la Sí, 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 segunda perdón, perdón. derivada. Claro, claro, sí, Aquí, está bien. aquí en este punto dice, este punto, si es cuando dice la segunda derivada igualada a 0, independientemente del valor X que se tenga, segunda derivada de f de x igual a 0 le dice punto de inflexión. Segunda derivada de f de x igual a 0, punto de inflexión. Entonces le dice, aquí en este punto, ¿hay un punto de inflexión? No. No, no hay un punto de inflexión. Entonces, este es falso. Y el último, ¿qué dicen? ¿Es verdadero o es falso? La recta x igual a 4 es una asíntota. ¿Qué opinan? ¿Verdadero? Ya, es verdadero. ¿Cuál es la opción correcta? Aquella que excluye A, E y G. En efecto, es la primera. La segunda tiene A, la tercera tiene E y la cuarta también tiene E. Entonces, la primera es la que es correcta. ¿De acuerdo o no? En este estilo, entonces, son las preguntas del complexivo, doctora. Esas son las preguntas que yo planteo para el complexivo. Ah, qué bueno, se unieron más estudiantes, qué chévere. A ver, preguntas hasta aquí, chicos y chicas. ¿Dudas o inquietudes? ¿Se acuerdan de estos temas? Vamos a finalizar con una más a ver, primero voy a abrir la que quiero. Ya, esta es bonita. Comparto. Estas son las últimas que hice. La figura muestra dos funciones, la función f y la función g. ¿Es verdad que f representa a la función y que g es su derivada? Estoy representando f la función azul y g la función negra. ¿Qué dicen? ¿Es verdad o es falso? Que f sea la función y que g sea la derivada. Sería falso. ¿Por qué, Jaime Ernesto? Hola, Jaime. Magister, doctora, ¿cómo está? Porque cuando hablamos de derivada, estábamos... A ver, lo que yo entiendo es que cuando hablamos de derivada, igual bajamos un grado. ¿Ya? Entonces, aquí estaríamos a simple vista viendo una ecuación cuadrática. Entonces, cuando hacemos una derivada, tendría que darnos una función lineal que sea tangente a la trayectoria. Entonces, por eso A sería ver, falso. Jaime,
Luego vamos a ver este caso, que es justo lo que usted dice. No se trata de una función lineal. Ojo, esta función la grafiqué yo, no es una función lineal ni es una función cuadrática. Está una partecita de una función. Es una función, algo así. Pero es bueno su razonamiento y le va a ayudar eso para luego. Es una función, algo así. Ya, solo tomé una partecita. Ya, sí es falso, pero ¿por qué? Lo que rato lo había explicado en la gráfica, no se supone que la que sale como puntitos debe ser a partir del 5 negativa, por la pendiente. A ver, dice, esta sería, ¿cómo me dice? Es que aquí vemos que al inicio están como positivos y obligatoriamente tiene que ser negativo porque la pendiente desde el 5 que arranca al azul, que es la función normal, se supone que las pendientes son negativas, entonces la negra de ley debe ser negativa. Ahí ya me confundí, no sé si negativa. Está bien, Jonathan, por ahí va el análisis, Jonathan, por ahí va el análisis. A ver, voy a dejarle esta que de pronto dice mal en ponerle primerito, voy a dejarle esta al último, pero por lo que usted dijo, Jonathan, está. Voy a comenzar más bien por la que nos planteó nuestro amigo el Jaime, ¿ya? Aquí está, mire. Este es súper facilita, ahí se nota clarito que se trata, y justo por eso, si usted le ve, le puse inclusive, no se pasa, ¿no? Es una función definida en un intervalo. Ahí es la respuesta a la que dijo Jaime. Jaime, repita, ¿cuál sería la función y cuál la derivada y por qué? La función sería en este caso f, la que tenemos en verde. ¿Ya? Y la derivada sería la que tenemos en negro, por lo que mencionaba que primero, cuando hablamos nosotros de derivada, tiene que ser tangente a una trayectoria. Entonces aquí pues, se puede observar de mejor forma, que sería una ecuación cuadrática. Entonces al momento de nosotros sacar la derivada, se baja de grado, sería una lineal, que iría tangente a la trayectoria de la función. Aquí, bueno, aquí mezcló dos cosas. La respuesta más fácil y la que me dieron mis estudiantes en este año, en este semestre, fue, lo que pasa es que la función y su derivada están en la siguiente relación. Si la función es cuadrática, la derivada es lineal. Si tengo una función cuadrática, la de verde, su derivada es la lineal. Esta fue la más sencilla. No hay más, ¿no? Podríamos hacer el siguiente análisis también. Ojo, que esto es lo que les va a ayudar para las siguientes. Ojo, la derivada le corta, ¿no es cierto?, al eje X, en este caso, en un punto. Y supongamos que no sabemos cuál es la función y cuál es la derivada. Entonces, yo digo, a ver, en este caso, la recta corta al eje X en este punto. Voy a ir anotando. La recta, no digo todavía la derivada en este punto. Si es la derivada, ¿qué debería dar? ¿Qué debería arrojar? Punto mínimo en este caso. En este caso sería un punto mínimo, ¿no es cierto? Ya. Y pues digo sí, entonces esta recta es la derivada, aquí se está cortando, yo entendería que la pendiente para valores menores que este punto va a ser negativa. Si es o no es la pendiente de la recta tangente para los valores menores a este punto negativo. Claro, entonces es lo que me surgió la duda rato. A partir de, en este caso, del punto, le vemos que en el X, en este caso, para abajo, o sea, las imágenes serían negativas, entonces de ley estamos hablando de la pendiente negativa. Claro, ya, la pendiente entonces, ahí. Pendientes de esa hasta llegar al punto, que en este caso sería Ajá. 0, y de positivas de partir del eje X, de la Y para arriba, ya. Y como usted le ve, a partir de este punto, las imágenes de la recta de color negro, que es la derivada, son positivas y la inclinación de la recta es positiva de la recta tangente. Ya. Entonces, esa podría ser una forma de análisis, ¿no? Ahora digo, no me convence. Voy a ver qué pasa con este punto. Si la curva de color verde fuese la derivada, ¿qué tendría que darnos ese punto que corta con el eje de las X?
A ver, repítale, doctora, ¿cómo era la pregunta? Y supongamos que no sabemos cuál es la función y cuál es su derivada. Ya. Sí, no sabemos. Voy a pensar que la derivada es la de color verde. Voy a pensar que la derivada es la de color verde. Entonces digo, este punto, ¿no es cierto? Que es un corte en el eje de las X de mi derivada. Estoy pensando que es una derivada, ¿no es cierto? ¿Qué debería darme en la función? El máximo. ¿Un punto máximo o un El mínimo. punto mínimo? No sabemos. ¿Y este punto es un máximo o es un mínimo? Claro, por obvias razones. Pregunto, ¿es un máximo o un mínimo este de acá? Nada que ver, no. No es ni un máximo ni es un mínimo. Conclusión, estaba pensando mal, no va por ahí. Vuelvo a lo que hicimos antes. Voy a pensar que la función derivada es esta. Le marco aquí con el puntito. Voy a decir, si esta es la derivada, debe arrojarme un máximo o un mínimo. Me arroja un mínimo, si es la derivada. ¿De acuerdo o no? Chicos, ¿sí o no? ¿Dudas? Y ahora sí, la primera para analizarle. ¿Cómo sería? Vamos, despacito, vamos con esto. Al último les pongo la primera. Yo me equivoqué, esa debía haberles ubicado al último, porque esa es un poquitín más compleja. A ver, vamos con esta. ¿Cuál es la función y cuál es La la derivada? función, según esto, h debería ser la función. H A debería ver, ser la función. sí. A ver, no. Un ratito. Piénsenle bien, ¿cuál es la función, cuál es la derivada y por qué? Aquí ya no puedo hacer tan sencillito como hizo Jaime hace un momento. En la otra era, prácticamente nos gritaba cuál era la función y cuál era la derivada. Y está muy bien ese nivel, porque nos indica que comprendimos una parte. Veamos aquí si comprendimos la otra parte. Y es la función, sí está bien. Y es h la la derivada. función, Y y h es la la derivada. función y H la derivada. ¿Por qué? ¿Quién me Por, explica por qué? A ver, justo lo Jonah. que dijo usted directamente, solo dándonos cuenta si arroja un máximo o un mínimo, ¿no? Cuando está en el cero. Entonces, digo, a ver, voy a ver si H sería la función o la derivada. Sí, es la derivada porque justo donde está, lo que cruza el eje X, o sea, en cero, arroja un máximo y asimismo un mínimo en el otro lado, más alejado. Si se está mirando, me dice que está en pausa mi función compartir. Sí se observa. Ya, me salió un mensaje, ya. Entonces, aquí subo a la función en este caso y me arroja un máximo. Bajo y me arroja un mínimo. Sí, la función es la que está en color negro y la derivada es la que está en color rojo. Hagamos el proceso inverso, solo para verificar. A ver, voy a pensar qué pasa aquí. Aquí se corta en este Ahí no creo que está, punto. no creo que, así sí mismo está pausado porque no, no está rayando nada, sí es que está rayando. Sí, sí estaba rayando. A ver, ahí. Ya, decía lo siguiente, chicos. Ahora, mire, voy a ver, voy a decir, voy a pensar que esta es la derivada. Si es la derivada, este valor debería arrojarme un máximo o un mínimo. ¿Y este punto es un máximo o es un mínimo? Es nada, No, según la gráfica. no. Entonces, no es. Borro y vamos a la anterior. Si estamos aclarando, chicos. Ya, vamos con la primera. A ver, analice. ¿Cuál es la función y cuál es la derivada? Las dos anteriores les dice yo, esta es copiada de un libro.
La F es la derivada y la G es la función. Sí, F es la derivada. ¿Quién me dijo? Yo, Jonathan. Jonathan, estamos los dos solitos aquí en clases, vea, qué relajo. Ya, sí, Jonathan, así mismo es. ¿Por qué? Ya por conclusión, siempre concluimos en algo cuando supuestamente aprendemos, ¿no es cierto? Entonces aquí, con este tipo de gráficas, solo hay que ver, en este caso, que corte el eje X, y si ese corte en el eje X da un máximo mínimo, pues esa es la derivada. Aquí este sería un máximo y aquí, Antes en de... este caso también hay, perdón, este sería un máximo y este sería un mínimo, ¿no? Ya, sí, eso es. Listo, chicos y chicas, de esta primera parte que tenía como objetivo recordar conceptos importantes e indicar cómo van a ser el tipo de preguntas que se han enviado o que se enviarán porque serán nuevas, es de este tipo de preguntas. ¿Alguna duda, inquietud? Las derivadas, las que nosotros conocemos como bajar el exponente, y eso también van, ¿no es cierto? En la próxima clase hacemos solamente ejercicios prácticos. Este era de comprensión. Ya. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Están o no están? Hablen. Sí estamos, magíster. Ya, gracias, Jonathan. No estuvimos solos. Hemos estado con los dos Jonathan. Hace un rato estuvo el Jaime, hace un rato estuvo Michelle, pero se nos fueron nomás. Tomen en cuenta que es un esfuerzo grande el que hacemos. Los docentes, pues estamos preparando material, estamos ayudándoles y ustedes no aprovechan. No, profe, sí estamos aquí. Bueno, Michelita, ¿les pareció que ayudó en algo la clase? Sí, más que otra vez. todo a recordar algunas cosas, porque unas sí estaban bien claras, pero otras la verdad no me acordaba la definición. Ya, tienen que estudiar, tienen que revisar y este tipo de ejercicios son los que van. La próxima clase nos dedicamos a resolver ya ejercicios, también para que vean qué tipo de ejercicios ya de resolución, ¿no? Porque van estos una parte y otra parte también son los otros. Estos son de comprensión de conceptos y los otros son de resolución de ejercicios. ¿De acuerdo? Una pregunta, doctora, antes de que se vaya. No sé si el otro proceso ya culminó porque me dijeron que manejaban una plataforma para la parte del complexivo. Entonces, no sé si ya nos pueden matricular en esa plataforma o cómo está eso del proceso. Ya tendrían que haberles. Lo que pasa es que tenemos un aula virtual. Eso, del aula virtual. Sí, claro, ya se acabó el otro. Dígale al Willy, yo también ya le voy a decir, porque ya se acabó el otro, no podíamos titularles Sí. por el tema de aptitudes, pero ya al fin logramos y ya están, los chicos ya dieron el complexivo. Entonces sí, tiene razón Jonathan, ya podemos pedirles que suban al aula y que estén ahí dándose vueltas, viendo ejercicios. ¿A quién le decimos eso, doctor? ¿A Willy o a Grace? A cualquiera de los dos. ¿Pero quién maneja la plataforma como tal? Willy Meneses. Entonces él tiene el acceso, entonces él debe matricular, ¿no es cierto? Sí, Willy Meneses es. Yo también ya le di. Y ahí en esa plataforma, ¿qué encontramos? ¿Solo material o en este caso preguntas o simulador de complexivo? ¿Cuál es el objetivo de la plataforma? Le ofertamos materiales, ofertamos preguntas liberadas, ¿sí? Ya. Todas las preguntas que hemos ido liberando las hemos subido. De pronto el material, puede haber una que otra fallita, fueron materiales elaborados por estudiantes. Ya. Sí, por los chicos que estuvieron en algunos anteriores, en procesos complexivos anteriores. Entonces puede que exista una que otra fallita, más bien si encuentran nos avisa. Listo, doctor. ¿Otra pregunta? Yo más que una pregunta, petición. ¿Será posible que nos comparte los documentos que revisamos el día de hoy? Están, a excepción de los 3 últimos que les planteé hoy, los demás están ya subidos, pero sí les puedo ayudar. Todas las preguntas que he ido liberando están ya subidas. Pero los 3 últimos son nuevitos, que les hice para atormentarles a los chicos de este semestre. Ya, profe, muchas gracias. Ya, chicos, cuídense mucho, chao. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora, que pase bien. Chao. Hasta luego, gracias.